pseudoepiteliomatosa y se encuentran granulomas inflamatorios. Estos granulomas pueden ser tanto supurativos como epiteloides. La imagen típica es acá la que vemos, el granuloma supurativo, sobre todo en la zona central. Esta es una tinción con matoxilina dioxina, aunque las lesiones, digamos, típicas de esta patología se logran apreciar mejor con una tinción con ácido periódico de Schiff o de gomorigrocos. Ahora, en cuanto a las levaduras, estas nos menciona la bibliografía que tendrán forma de espuro o una vecilla, y también se encuentra... ¿Te puedes acercar un poquito más al micrófono, por favor? ¿Ahí ya se escucha mejor? Ahí ya mejor, sí, gracias. Okay. Sí, si no me escucho bien, me dice otra vez, por favor. Les comentaba que las levaduras de 3 a 5 micrómetros y tienen forma de navecilla o puro. Y algo también de esta patología es que se encuentran estos cuerpos asteroides que prácticamente son una levadura con una corona eosinofílica. Este cuerpo asteroide, a ver, ahí está. En esta imagen se aprecia mejor que es pues la levadura y esta como corona eosinofílica. Estos serían los datos histopatológicos de la esporotricosis. En cuanto a los datos del laboratorio, tenemos que existe lo que es la intradermorreacción a esporotricina, que este es, digamos, el método de diagnóstico más rápido en aproximadamente 48 horas, pero una respuesta positiva no siempre indica que la micosis está activa. En sí, lo que nos da el diagnóstico final es el cultivo, que se puede hacer en los medios habituales, como el medio de Saurau. Y en pues se observan lo que es la presencia de colonias de color crema o negro, que pues son típicas de Sporotrix skenki, en aproximadamente 8 a 10 días. Ahora, ya en cuanto en el microscopio, pues se observan estas radulosporas y simpodulosporas que se asemejan a lo que es la flor de durazno. Las simpodulosporas pues son estas, digámoslo así, es una rama principal o una rama base que pues dan otras ramitas, ¿no? Pero sin que la principal deje de crecer. Y pues acá tenemos la diferencia con las radulosporas también. Ya sabiendo esto, pues es fácil identificar en esta imagen de microscopio, pues lo que serían las simpodulosporas, ¿no? Por ejemplo acá. Sí, y su comparación con la flor de durazno es, pues esta es la flor de durazno. Entonces, pues es obvio la semejanza, ¿no? Entre esta y esta. Así es. Bueno, esa prueba de esporotricina fue hecha por un mexicano, el doctor González Ochoa, y que, bueno, sirve en una forma muy importante para apoyar el diagnóstico, aunque en las zonas endémicas, pues, no es útil solamente para hacer el diagnóstico, o sea, solamente se sabe que se ha tenido contacto con el parásito, ¿sí? Y lo que sí es el cultivo. Aquí es el cultivo de las lesiones, no el estudio directo que nosotros raspamos y vemos ahí no. Aquí tenemos que hacer el cultivo y entonces vamos a ver esas colonias que vieron ahí, unas fotos muy bonitas, el Sporotrix vean, o sea, realmente es como que una obra de arte, o sea, esas imágenes y cómo se empieza a pigmentar, porque algunos de estos hongos son así de matiáceos y entonces dan colonias oscuras. Ese es el estudio macroscópico de la colonia, como lo vemos en la caja de Petri o en el tubo de ensayo. Y ya si hacemos el estudio microscópico, entonces es que vamos a ver estas imágenes de la flor de durazno. En los cuerpos asteroides y
las levaduras en puro, de cigarro, etcétera, son bien difíciles de encontrar. O sea, hay que decirle al patólogo que se sospecha de ese diagnóstico para que realmente se ponga así como que buscarlo en cada campo. No es tan fácil de encontrar, ¿ok? Sí. Bueno, ahora dentro de otros métodos de diagnóstico, es importante mencionar que no se cuentan con pruebas serológicas, pero pues sí con otros métodos, ¿no? Como por ejemplo para una forma extracutánea, como sería la esporotricosis pulmonar, pues se cuenta con las radiografías, la imagen que ya les mostré, ¿no? En la que pues encontrarán datos que nos orienten al diagnóstico. Igual se cuenta con lo que es la aglutinación de látex, que es sensible específica al 100% y por lo que leí, pues es prácticamente como que examina anticuerpos y antígenos en ciertas muestras, ¿no? Acá vemos una imagen en la que, digamos, la muestra está en el circulito negro, por lo que logré entender, y entonces se le agregan gotas de látex, y estas gotas de látex tienen anticuerpos específicos para lo que se sospecha. Y si en la muestra existe de lo que se sospecha, pues se producirá la aglutinación del látex y se dice que es látex positivo. Luego tenemos también la inmunodifusión. Este tiene una sensibilidad especificidad del 80%, la fijación del complemento en un 40%, y además se pueden realizar estudios de inmunoelectroforesis o inmunoelectrotransferencia, como lo es el estudio de Western blot, que es prácticamente mediante la electroforesis separa ciertas proteínas que se podrían buscar de alguna muestra. Y bueno, se han identificado más de 32 tipos de DNA mitocondrial con este análisis, que es el análisis del polimorfismo, la longitud, los fragmentos de restricción. Y esto, bueno, pues a grandes rasgos nos lo divide en dos grupos. En el grupo A, que es el frecuente en América, y el grupo B, que es el frecuente en Asia. Y ahora entrando a lo que es el diagnóstico diferencial, pues tenemos a aturalemia, producida por efetodensis. Pues sí, vemos una lesión, ¿no?, que es muy parecida a lo que es la esporotricosis, sobre todo, pues que también se da en los miembros, ¿no? Y que la lectura mencionaba que pues la esporotricosis comienza en manos, dedos, y pues acá también. También la tuberculosis cutánea gomosa linfagítica, el micetoma y, a ver, la tuberculosis verrugosa, la micobacteriosis por M. marinum y el cromoblastomicosis. También se mencionaba lo que es que se lo dije en los diapos anteriores, la artritis reumatoide, ¿no?, cuando se trata de una extracutánea, pues en articulación. Bueno, el caso es que sí, si ven todas estas patologías para hacer a veces los diagnósticos diferenciales, pues siempre hay que soportarlo con, pueden ser desde el estudio directo, el cultivo, el estudio histopatológico, o sea que sería lo que tendríamos más a la mano, ¿no? Ya, ahora sí que el estudio directo del cultivo es el que se ve en la florendurazno, entonces, pero siempre tenemos que hacer, por lo menos de lo que tenemos a la mano es eso, estudio directo, cultivo, hacer bacteriológico y hacer micológico y lo que es el estudio histopatológico, ¿no?, que sería dependiendo del granuloma, y la intradermorreacción, que bueno, esa solamente la maneja la Secretaría de Salud.
pero pues de la cosa, si nosotros reportamos o portamos de que se puede tratar de una porotricosis, a lo mejor ya es más fácil que la Secretaría de Salud consiga la prueba, que a veces no es tan fácil, ¿sí? Aparte le digo solamente como un soporte más del probable diagnóstico, porque en esa prueba de porotricina también vamos a ver la inmunidad del paciente, como vamos a ver en varias de estas patologías, lo que es tuberculosis, lo que es lepra, que todas estas pruebas dependen de la inmunidad del paciente, ¿sí? Por un lado, si sale positiva, nos dice que ha tenido el contacto, mas no nos dice que tenga la enfermedad como tal. Eso se correlaciona clínicamente. Y en segundo lugar, por ejemplo, ¿cuáles son las, de acuerdo a esto que le digo, las formas que son diseminadas, que son más graves? ¿Cómo esperarían ustedes encontrar esta prueba de esporotricina? Porque yo creo que esa es parte de la clasificación que es más fácil, o sea, no solamente decir, linfangítica y fija, y luego cutánea diseminada y la articular. O sea, ¿qué vamos a encontrar en estas diseminadas, en las que son más agresivas? ¿Cómo esperarían ustedes encontrar esa intradermorreacción para entender lo que es esto? Ahí viene su amado Saúl, y ahí viene la clasificación, le digo, de acuerdo a cómo es esta prueba. O sea, para que entiendan por qué es importante la clasificación. Ahí se los dejo de tarea. Si es linfangítica o fija, cómo va a estar la respuesta a la intradermorreacción de la esporotricina. Y si es cutáneo diseminada, cómo vamos a encontrar la esporotricina. A ver, la que sigue. Ese lo voy a dejar de tarea o pregunta de examen, o sea, anoten. Y bueno, por último sería lo que es el tratamiento, que nos menciona que se recomienda calor local y yoduro de potasio por vía oral de 3 a 6 gramos por día en 3 tomas. Y en cuestión de niños... Acércate por favor más al micrófono. Y en cuestión... A ver si no me voy a desconectarme. Ahí ya se escucha mejor. Ahí está mejor. Sí, creo que son los audífonos. Bueno, entonces, en cuanto al tratamiento, se recomienda calor local y también lo que es yoduro de potasio, que esta es por vía oral y de 3 a 6 gramos por día en 3 tomas. En el caso de niños, pues esta dosis será del 33 al 50%. Y la duración de ese tratamiento es de 3 a 4 meses o un mes después de que se encuentre la curación tanto clínica como micológica. O sea, se pueden presentar casos de intolerancia en los cuales pues, se presentan gastritis, hialorrea o lesiones acneiformes. Se ha propuesto que en estos casos de intolerancia gástrica o embarazadas se utilice yoduro de potasio, pero en crema al 10%. O si no, pues al igual que en las formas extracutáneas y sistémicas, tenemos estos medicamentos, la anfotericina, que puede ser hasta 1 miligramo por kilogramo por día, trimethoprim suprametoxazol, que es de hasta 200 miligramos 2 veces al día, ketoconazol, itraconazol, fluconazol. También encontramos la glicofulvina y la terbinafina. En cuanto al tiempo necesario para de este tratamiento, podría llegar a ser el doble que se requiere con el yoduro de potasio, y pues se debe mantener hasta lograr la remisión de los síntomas.
Sí, el yoduro de potasio, o sea, en cuanto a efectividad, se sigue considerando pues que es el tratamiento de elección. Aquí la cuestión es que no es un medicamento que vendan en cualquier farmacia. Ahí viene la formulación en sus libros, porque se tiene que mandar a preparar específicamente, ¿no? Ahí viene la fórmula cómo va y de eso, de acuerdo al kilo, eso se va a calcular. Los efectos secundarios, pues sí, puede provocar algo de gastritis, aunque bueno, el doctor Amado Saúl era muy partidario de este medicamento porque es bastante económico y que, bueno, se usó durante muchísimos años y ahorita ha caído en desuso pues por los efectos, por lo difícil también que es encontrar el medicamento, ¿no? Pero teniendo ese paciente vigilado, pues no hay tanto molestia. Y ya si no vamos a utilizar yoduro de potasio, que aquí estamos hablando que son 3-4 meses, entonces para cualquiera de los otros medicamentos que puede ser el itraconazol, terbinafina, de lo que tengamos más a la mano, tiene que ser por lo menos tratamiento mínimo de 6-8 meses, o sea, se prefiere continuar el tratamiento hasta un mes más después de que hayan desaparecido totalmente las lesiones, ¿no? ¿Ok? Sí, pues estas son mis referencias y ahorita les pongo lo que es el gráfico. A ver, se ve muy chiquito, ¿verdad? A ver. Bueno, ahí ya se ve mejor. Como resumen, la esporotricosis pues la podemos definir como una micosis subcutánea, granulomatosa, evolución subaguda crónica. Se presentan nódulos o gomas que en la forma más común pues siguen la trayectoria de los vasos linfáticos. Es un hongo oportunista. El agente etiológico pues es el complejo Sporotrix. Se le considera en cuanto a epidemiología una micosis cosmopolita, es frecuente en México, predominan 16 a 30 años en ambos sexos y también se le considera pues una patología ocupacional. Ahora, en cuanto a la infección, pues se puede dar por una herida o por un vector pasivo, ya sea un animal, ya una mordedura, una picadura, y pues también por la inhalación. En la clasificación, la cutánea, que se divide en linfagítica, la más común, 70%, de 70 a 75%, la fija, 20%, y la micetomatoide. La diseminada, que se divide también en cutánea y sistémica, y pues el resto del porcentaje sería para los otros tipos, ¿no? La micetomatoide. Ahí es donde yo quiero que me digan, esta cutánea que incluye la linfangítica fija y micetomatoide, ¿cómo vamos a esperar la esporotricina? ¿Y cómo va a estar en la diseminada y en la extracutánea o sistémica? Pues, Sí, okay. Pues es que es parte, ahí si lo hubiera, ahí viene en el amor y ahí viene cómo va a ser la respuesta, porque así entienden por qué un paciente va a tener solamente una lesión fija y por qué el otro se puede diseminar. Entonces, en relación a eso, por eso ahí sirve la esporotricina, para ver cómo está también la inmunidad del paciente frente al hongo. ¿Ok? Sí. O sea, la cosa es que entiendan lo que están explicando. Ok. Y bueno, el diagnóstico tenemos como la biopsia sugestiva, el cultivo, que este es el que nos da el diagnóstico en 8 a 10 días aproximadamente en el cultivo de Saueraut. Pues la imagen en flor de durazno del microscopio. Y pues igual como les mencioné, en las extracutáneas tenemos la radiografía y la aglutinación de látex. Y el tratamiento... ¿No pusiste ahí la esporotricina? Sí, pues se me olvidó. Sí, no puse las otras también. Y en tratamiento, pues la yoduro de potasio y pues los otros medicamentos ya mencionados, que pues el tiempo puede ser el doble que con el yoduro de potasio. Estamos hablando de 6-8 meses. Sí. Y pues
Eso sería todo de mi parte. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. ¿Quién me puede? A ver, ¿quién puede preguntar? A ver, Andrea, ¿me puede platicar algo de las verrugas? ¿Te escucha, doctora? Que si me puede platicar algo, ¿nos puedes platicar algo de las verrugas? Bueno, pues que bueno, estos van a ser pues pequeños bultos granulares en la piel y pues aparecen con mayor frecuencia en lo que son los dedos o en las manos. Y ayer nos dijo que les preguntáramos a nuestros papás. La verdad mi mamá no me dijo como específicamente cómo les llaman, pero usualmente pues dice que ella conoce cómo se los quitan, pero es arrancándolos así, es muy brusco. Entonces, eso es lo que investigué de las verrugas. ¿Pero qué más? Ajá. Pues sería todo, creo. A ver, Eloísa. Bueno, lo que yo leí un poco sobre verrugas virales es que son tumores epidérmicos benignos y pues esto se produce principalmente por el virus del papiloma humano, va a afectar la mucosa, la piel y se pueden clasificar en verrugas pulgares, verrugas planas, plantares o acuminadas. Estas la mayoría de las veces son autolimitadas y las verrugas virales se encuentran dentro de las 10 dermatosis más frecuentes que nosotros podemos encontrar. Como sabemos, pues el virus del papiloma humano es un virus ADN y pues se han encontrado, el ARENAS menciona que más de 120 tipos del virus del papiloma humano y pues estos tumores la gran mayoría de las veces son autoinoculables y como sabemos pues se pueden transmitir por contacto sexual, pero también se pueden transmitir de una persona a otra de forma indirecta. Sí, así es. Bueno, entonces empezamos con el tema. Entonces, esto es muy, muy frecuente. Los pacientes a veces llegan y dicen, pues traigo una verruga, resulta que es un carcinoma o al revés, o sea, puede ser muy variado. El caso es que pues, este diagnóstico lo hacen desde pues, todo, desde la combi, la abuelita, la vecina, o sea, y siempre hay esta situación de que deme algo de un tratamiento tomado para esto, o de pensar, por ejemplo, que bueno, si hay que sospecharlo en algunos casos, el contacto sexual, el temor a la infección. Entonces, es un padecimiento que es muy, pero muy, muy común, ¿no? A veces, aunque el paciente consulte por otra cosa, cualquier otra enfermedad, que siempre va a tener, oiga, doctor, ¿y esta verruguita que tengo que...? O sea, no importa, sea médico general, médico especialista, o sea, siempre nos va a estar preguntando al respecto. Y de los tratamientos que les decía, bueno, que pueden ser muy, muy variados e increíbles, de ponerle líquido de batería, la queman con cigarro, bueno, o sea, cosas así que de todo que se ponen, ¿no? Ok, entonces empezamos, Miguel Alfredo. Sí, muy bien. El tema del que vamos a estar hablando va a ser lo de verrugas virales. Y pues para empezar vamos a hablar que tiene diversos nombres, pero vamos a ir viéndolo aquí poco a poco. Pero a grandes rasgos el nombre de las verrugas virales va a ser entre mezquinos o algunos le llaman ojos de pescado. Pero
respondiendo, como veremos a continuación, eso será de acorde al tipo de verruga que se está hablando. ¿Cómo lo podemos definir? Muy bien, las verrugas virales lo vamos a definir como tumores epidérmicos benignos y el agente causal va a ser el papiloma humano. Esto va a afectar la piel y las mucosas, ya sea de niños y adultos. ¿Te escucho un eco al hablar, disculpe? ¿O se escucha bien? No. Yo escucho muy bien. Bueno, está bien. ¿Qué características va a tener a grandes rasgos estas verrugas virales? Pues van a ser lesiones, algunas que levantadas, vegetantes, y tienen su propia clasificación, como el libro lo clasificaba de la manera en planas, vulgares, plantares o acuminadas, o también los metía en la categoría de extracutáneas. Van a ser autolimitadas y algunos van a curar sin dejar cicatriz. Dentro de la epidemiología vemos que esta es una patología dentro de las 10 dermatosis más frecuentes y que pueden afectar a cualquier raza, a ambos sexos o a personas de cualquier edad. Dentro de la incidencia de la clasificación que acabo de mencionar, vemos que las verrugas vulgares es el que se lleva por mucho la diferencia, que es el 70%, sí. Las plantares el 26% y las planas un 4%. Las acuminadas, esto los mencionaba también, pero de las partes extracutáneas, pero como podemos ver, el que mayor porcentaje se lleva va a ser el 70% de las vulgares. Hablando un poco de la etiopatogenia, como mencionamos que el agente causal de las verrugas virales va a ser el papilomavirus o virus del papiloma humano, que para decir una característica principal, es un ADN, que contiene ADN de doble cadena, que pues está dispuesto de forma circular. El libro de Arenas mencionaba que había más de 120 tipos, pero en un artículo que consulté, ya que es un poco más reciente, de apenas el año pasado, mencionaba que ya hay más de 240 tipos de virus del papiloma humano. Y espérense tantito, imagínense que vamos con esta pandemia, cuántas tipos hay, ¿no? Cuántas variaciones hay, y vean cuánto hay del virus del papiloma humano, ¿no? O sea, esa es una de las características que tienen los virus, esa capacidad de mutar, ¿no? Y otra cosa que es importante, o sea, bueno, lo vamos a ver, pero cuando ustedes le digan a un paciente, si ustedes lo ven con una verruga y le dicen, es por el virus del papiloma humano, o sea, tengan mucho cuidado, mucho tacto, porque como ya ahorita hay mucha información de la transmisión sexual, del VPH, etcétera, a veces crea mucho impacto. Entonces sí hay que tener, pues es de la misma, explicarle todo esto que estás diciendo, que son muchos subtipos diferentes. Uh-huh. Muy bien. Continuando con la exposición, vemos que de esta gran cantidad de virus, que vemos que son más de 240 tipos, de la importancia clínica lo van a clasificar en dos, dentro de las alfa y las beta. Las alfa van a incluir la mayor parte de lo que son tipo cutáneo y de mucosa genital. Como podemos ver en la imagen de la derecha, aquí vemos los alfa papilomavirus, y abajo pues dice la característica particular, que es de la mucosa y cutáneos, y como podemos ver abarca una gran gama de tipos. Y los beta, que estos son principalmente cutáneos, y estos son los que tienen relación con la epidermodisplasia verruciforme. Importante mencionar los tipos 5 y 8, que estos son los que se considera que tienen probabilidad carcinogénica. Algo muy importante mencionar es que son selectivos de la especie, y la fuente de infección pues solamente se puede ser de humana. Eso mencionaba un artículo que consulté. Eso es muy importante también aclararlo, porque llegan los papás, oye, ¿no se da del perrito ahorita que mire que, bueno, pues los perros también pueden tener sus cosas en la piel, yo qué sé, ¿no? Pero tenemos que quedar claro, porque siempre hay esa idea de decir que es el perro, es el gato, es el agua. Eso en nuestro medio es súper frecuente, ¿sí? Entonces, que quede claro, la fuente de infección solamente puede ser humana. Okay. El periodo de incubación de este virus va a ser entre 1 a 9 meses, y la vida media de algunos de estos del virus y con su respectiva manifestación clínica va a ser entre unos 2 años. En el 65% de los casos vemos que la mayoría de los casos va a ser de esta manera, este periodo de tiempo. El contagio va a ser directo, puede ser indirecto, y en algunos casos puede ser por autoinoculación, por un fenómeno que se llama fenómeno isomórfico de Kochner.
que la definición lo puse aquí en la diapositiva, pero a términos más simples es como que características de una dermatosis en particular, en este caso va a ser de las características de la dermatosis de las verrugas. La persona va a traumatizarlo mediante el rascado porque le puede causar prurito, y luego va a tocar otra parte de piel sana, y pues en esa piel sana va a empezar a manifestarse las características de la dermatosis que pues se rascó. Entonces, en términos simples, eso es el fenómeno de Koppner. Bueno, miren, aquí esto, yo le voy mencionando algunas cosas que son importantes de acuerdo a las dudas que luego cuando llegan los pacientes, que ustedes les dicen es una infección por el virus del papiloma humano. Lo primero que le van a decir es de los animales, ¿sí? Y en segundo lugar les van a decir, bueno, pero a ver, ¿y cómo? ¿Y cuándo me contagié? Sobre todo eso lo vamos a ver en condilomas cuando hay por contacto sexual, etcétera. O sea, quieren que nosotros les digamos, cuándo fue el contagio, con quién, o etcétera, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo muy claro. O sea, vean, puede ser una vida media, o sea, hay un periodo de incubación muy, muy largo, que a veces es muy difícil decir cómo lo adquirió el paciente, ¿no? Pero eso ellos se lo van a preguntar, ¿sí? Entonces nosotros nada más ustedes pueden explicarles de que, bueno, el periodo puede ser de varios meses, hasta de un año o más, que es difícil saberlo, y que el contagio, ya dijimos que es de humanos, es por contacto directo, indirecto, que eso se discute mucho porque acuérdense que los virus, pues fuera de las células humanas no viven mucho tiempo, aquí se tendrían que presentar varias condiciones, y por la autoinoculación. Sí, que eso de que el paciente pues sí se rasca en un lado o se arrancan los coditos alrededor de los dedos y ahí siguen apareciendo más de estas verrugas, ¿no? Muy bien. Las verrugas estas que vemos que ya se contagió la persona por directo, indirecto o el fenómeno de Koppner, se van a manifestar por tumores pleomorfos, o sea, de diversas maneras, que sus características va a variar de acuerdo a la piel, pero que vemos que de acuerdo al tipo viral o el serotipo de virus va a tener cierta incidencia en diversos tipos, en diversos sitios anatómicos, como el libro de Arenas nos mencionaba, bueno, nos traía una tabla en la cual explicaba esto. Como podemos ver, el tipo de verruga que es el vulgar, el tipo de virus del papiloma humano más común va a ser el 2 y el 4, y de los que están entre los paréntesis va a ser los menos comunes, pero pues que manifiestan particularidad en esta zona anatómica. Las planas, el 1 y el 3, y las plantares, 1 y 2, acuminadas 6 y 11. Los demás, no, también nos mencionaba el ejemplo, pero pues para términos de exposición, y el libro hacía énfasis en las primeras 4. Importante que en la parte de abajo de la tabla nos mencionaba que los serotipos que tienen potencial oncogénico, pues el 5, 8, 16, 18, 31, 45 y el 56. Entonces esto es importante saber. Eso es importante porque si los pacientes le van a decir, oiga, pero esto es mezquino, como ya ven que han dicho que el papiloma humano produce cáncer, porque así lo refieren, pero pues si estas verrugas que usted se me está diciendo en los dedos, pues también el virus del papiloma humano, ¿qué riesgo tengo? Sí, porque las personas, acuérdense que ya tienen mucha información al respecto, ¿no? Lo que les llega de internet, en el Facebook, etcétera, etcétera. Entonces los pacientes llegan así medio confusos con esto, ¿no? Que para ellos es todo un mundo el virus del papiloma humano. Entonces, por eso es bueno saber esto. O sea, no, mire, estas verrugas en las manos y estos son parte de la familia, pero esos que se han visto que pueden producir esto no tienen nada que ver con el cáncer. O sea, porque es lo que los pacientes le van a preguntar, ¿ok? Muy bien, continuando, vamos a hablar un poquito de cómo es que este virus termina por afectar. La imagen que estamos viendo aquí es más que nada sobre los condilomas acuminados, pero pues para términos generales vemos que funciona de la misma manera. Vemos que hay una invasión vírica en las células basales del epitelio, y aquí vemos cómo se lleva a cabo, pues va a ser por el traumatismo, por una inoculación directa, como mencionamos anteriormente. Tiene su periodo de latencia, que si recordamos era de 1 a 9 meses o hasta 2 años, y en ese periodo de latencia lo que el virus va a estar haciendo es que a través de proteínas tempranas, que en un libro mencionaba que es del E1 hasta E6 o E7, de las cuales E1 y E2 son los que casi todos los serotipos lo contienen, y E6 y E7 son los
tipos oncogénicos, pero pues eso es más de condiloma acuminado. A través de estas proteínas tempranas va a llevar a cabo una regulación, o sea, regula una transformación celular, que esto empieza a alterar los procesos normales de regulación de síntesis de ADN. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Vemos que prácticamente se está alterando a nivel del núcleo, o sea, a nivel del ADN de la célula basal, y metiendo su propio ADN el virus prácticamente. Y esto se va a manifestar con proliferación celular, esa constante proliferación celular que va a formar pues los tumores, ¿no? Entonces esto es básicamente la forma en que funciona a grandes rasgos el virus del papiloma humano. No voy a hacer mucho énfasis en la imagen porque recordemos que esto es más acuminado y pues es otro tema. Sí, pero el mecanismo finalmente es lo mismo, ¿no? Nada más aquí la última parte de que, bueno, pero acuérdense que los virus tienen que utilizar, ¿sí?, el contenido de nuclear, pues, de la célula humana, ¿sí?, para que ellos se puedan reproducir, ¿sí? Entonces, en esto que utilizan es lo que va haciendo que van transformando esa información genética y va haciendo esta proliferación celular, que se puede quedar como solamente así proliferación celular o puede afectar más, y entonces son los subtipos que tienen esa capacidad de transformar en cánceres anogenitales principalmente. Muy bien, continuando con eso, vemos que la infección del virus del papiloma humano va a ser principalmente en piel predispuesta, porque esta piel tiene abrasiones superficiales, ya sea por algún traumatismo o que la misma persona le hizo una abrasión por el rascado continuo. Se va a favorecer por el calor y la humedad, eso hace que se difunda más rápidamente. Una información importante que encontré en un artículo mencionaba que a través de diversos estudios de PCR se demostró que hay VPH en piel que puede tener un aspecto normal, o sea, puede tener ahí el virus, pero pues no necesariamente manifestar una verruga. La persona, al estar constantemente rascándose, es que causa el traumatismo, hay una abrasión en la piel, y entonces ya donde el virus, pues vamos que se introduce. Importante mencionar que la defensa del VPH pues está mediada por la inmunidad humoral y celular. ¿Y qué podemos pensar con esto? Que si vemos que la defensa es por inmunidad humoral y celular, pacientes que tengan inmunosupresión o bien niños que todavía no tengan la defensa desarrollada al 100%, pues estos son más propensos a que la infección sea más rápida y se difunda mucho más. Es importante saber el dato. Así es. Sí, de hecho se ha encontrado VPH hasta en placas de psoriasis y se dice, bueno, ¿qué tiene que ver con la psoriasis? O hay por ahí hipótesis que también influyen en el desarrollo de algunas enfermedades como el lupus, la psoriasis, etcétera, o que sean parte de esto que refiere que se ha encontrado en la piel normal y que, bueno, si se atraviesa otra enfermedad, ahí se va. Son cosas que se discuten pues todavía, ¿no?, del papel que juega el VPH en muchos otros padecimientos cutáneos. Muy bien, mencionado todo eso, vamos a hablar ahora del cuadro clínico, que algo que hacía énfasis la bibliografía es que la evolución de las verrugas va a ser impredecible, es crónica e impredecible, o sea, puede durar meses o años, y pues hay cosas que sí se pueden afirmar, como mencionamos anteriormente, que parte de la evolución o el pronóstico de estas verrugas va a ser por la inmunidad del huésped. Pues si el huésped tiene inmunodeficiencia humana, pues el VIH, prácticamente sí se puede decir que el pronóstico va a ser que estas verrugas van a ser abundantes o generalizadas, van a ser exuberantes, o sea, muy marcadas, y pueden resistir al tratamiento. Esto es muy, muy importante de mencionar. También mencionamos que la clasificación que usaba el libro era la verruga vulgar, plana y plantar, pues también vimos que es la que se manifiesta mayormente epidemiológicamente hablando, y las infecciones extracutáneas, que aquí es donde hablamos de los condilomas acuminados. Ok, entonces, miren, en esto de la inmunidad sí es muy importante. Eso es una infección tan frecuente, ya lo mencionaste, que está en las primeras 10 causas de consulta, ¿sí? Es muy común. Que entonces, pero no hay que caer, por eso la historia clínica, la historia clínica nos va a decir, ustedes van a ver las condiciones de ese niño o ese adulto, si tiene alguna cuestión, otras manifestaciones clínicas que comprometan su inmunidad.
O sea, tampoco quiere decir que muchas veces el factor genético también se ha discutido en la predisposición para tener estas infecciones. Si lo vemos así, es que mi papá tuvo, yo tengo, mi hijo tiene, y así lo podemos encontrar. Entonces se dice también de cierta predisposición. Entonces no quiere decir que a todos los pacientes que tengan una verruga peringueal o etcétera, todos van a cursar con un proceso severo de alteración de la inmunidad, o sea, no caer, digamos, en esos extremos. Muchos otros aspectos de la historia clínica nos va a decir si es necesario que a ese paciente en específico le pidamos algún estudio para ver esto, ¿no? ¿Okay? Muy bien, entonces prácticamente si continuamos, vemos que la forma en que nos daremos cuenta de qué tipo de manifestación clínica va a ser, o sea, de acuerdo a la clasificación, y más los datos de laboratorio, algunos de otro tipo que en este momento no recuerdo, pero que voy a mencionar, es prácticamente la forma en que uno se va a dar cuenta de contra qué nos estamos enfrentando. Entonces, empezando, vamos a hablar de las verrugas vulgares, que comúnmente se les conoce como mezquinos. Estos vamos a ver que se observa en cualquier parte de la piel, pero tiene predominio en las zonas expuestas, como va a ser la cara, los antebrazos y el dorso de las manos. ¿Qué características podemos destacar de este tipo de verruga? Pues que vemos que el tamaño está de 3 a 5 milímetros y algunos alcanzan hasta 1 centímetro, o sea, son las más grandes de acuerdo a la clasificación que mencionamos. La superficie va a ser verrugosa, áspera y seca. ¿Qué color van a tener? Pues va a ser entre el color, algunos tienen el color de la piel y algunos un color grisáceo. Importante decir que son asintomáticas. Algunos tienen involución en 2 años, como vimos en el 65% de los casos, pero pues algunos no y se van a mantener así. También vemos que en general son sésiles, o sea, no tienen pedículo, pero también puede haber algunos que pueden ser filiformes, o sea, simulando la aparición de pedículo. Vemos aquí en la imagen, las diversas imágenes que puse, cómo se manifiesta, por ejemplo, aquí en el de las manos, un paciente que tiene inmunodeficiencia, pues vemos como que también no es necesariamente en el síndrome de inmunodeficiencia humana, se va a manifestar esta proliferación excesiva de las verrugas vulgares. También en pacientes que han tenido un trasplante o cualquier situación que comprometa su sistema inmune, pues va a hacer que se prolifere y aparezca de manera abrupta las verrugas vulgares. Entonces, a destacar, vemos que son como que las de mayor tamaño, tienen predominio en la cara, antebrazos y dorso de las manos, son asintomáticas y su aspecto va a ser entre áspera, el color entre grisáceo y el de la piel. Entonces, es importante mencionar estas características de las verrugas vulgares y es el que mayor porcentaje abarcaba. Sí, a ver, pasa tanto lo anterior. Sí, aquí es lo que le decía, o sea, no es lo mismo, ¿verdad? Ver un paciente con unas lesiones así tan diseminadas en las manos, pues tenemos que hacer en la historia clínica, investigar algún otro, porque a veces le digo, el paciente va por lo que le molesta, entonces ver si no tiene alguna otra manifestación de inmunodeficiencia, a que va un paciente por una verruga como la que está en medio pediculada y pensar de nosotros que tiene una inmunodeficiencia, pues no, o sea, no, hay que buscar la proporción, pues digamos, ¿no? Y estas, bueno, son así ásperas, vemos aquí que hay, pues eso se llaman a veces como, describirlas como placas verrugosas, porque hay algunas que están aisladas, otras confluentes, formando placas más grandes, esa coloración grisácea muy característica, ¿sí? Y buscar los capilares también trombosados, ¿no? También en estas se puede encontrar. Ok. Continuando, tenemos las verrugas planas, que mayormente aparecen en niños, por eso algunos les llaman juveniles. ¿Qué características tienen estas? Pues vemos que las neoformaciones va a ser de 1 a 4 milímetros. Aquí no menciona que pueden llegar hasta 1 centímetro, por lo tanto el tamaño pues es menor a las verrugas vulgares. Importante decir que son redondeadas o poligonales. El color va a ser entre el color adecuado a la piel, o algunos tienen un color rosa, y también son asintomáticas. ¿En qué lugares va a predominar? Pues estos predominan en la cara y dorso de las manos. También es importante mencionar que en estas verrugas planas o juveniles es donde también se manifiesta mucho el fenómeno de Koppner, porque estas verrugas, al tener una involución, va a sufrir fenómenos inflamatorios. ¿Y cómo se va a manifestar esto? Pues con eritema y prurito. Y aquí es donde el paciente, al tener prurito, pues se va a rascar y luego se va a tocar otra parte de la piel y pues se va a ir diseminando estas verrugas planas. Ok. Miren, aquí algo importante. ¿Qué factores consideran ustedes que pudieran? De hecho, aquí se ve en la foto
que pudieran ustedes decir, los pacientes a veces acuden porque tengo barritos, o qué factor de cuidado, o sea, qué le tendríamos sobre todo en el muchacho, pues digamos que se ve ya que tiene ahí bigotitos y todo, qué tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, en el hombre, en la zona del rasurado, o sea, tienen que hacer mucho hincapié. No te rasures porque te lo vas a sembrar por toda la cara, ¿sí? Entonces, o sea, hay que tener mucho cuidado con esto. Y otra característica ahorita que estamos viendo es que también la verruga o el virus del papiloma humano también tienen un comportamiento que, bueno, puede alguien tener verrugas en las manos, pero si se contagia en la cara aparecen planas, y si se contagia a la planta de los pies aparece pues el famoso ojo de pescado, o sea, también van tomando cierta morfología de acuerdo a la zona del cuerpo que esté, donde se haya hecho la implantación, digamos, del virus, ¿no? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces a grandes rasgos vemos que las verrugas planas, que mayormente va a ser en niños, el lugar donde predomina es en la cara y dorso de las manos, asintomáticos también, el tamaño y la forma va a ser pequeñas y redondeadas poligonales, y el color va a ser de acuerdo a la piel, y aquí es donde mayormente se manifiesta el fenómeno de Kopner. Entonces esto es... Así es. Que es así lineal, se rascan y aparece lineal, ¿no? Ok. Y el siguiente a mencionar va a ser las verrugas plantares, y que comúnmente le llaman ojos de pescado. El tamaño de estas verrugas va a ser entre 0,5 a 1 centímetro. Vemos que este también puede llegar a 1 centímetro como las vulgares. Algunos son endofíticas, o la mayor parte son endofíticas, y esto significa que el crecimiento va a ser interno, o sea, no se va a manifestar un crecimiento externo como las vulgares o las planas. El crecimiento es interno, y por lo tanto, al ser un crecimiento interno, el cuerpo lo detecta, pues por así decirlo, como un cuerpo extraño, y estas son dolorosas a la presión. Como vimos, las vulgares y las planas no son dolorosas, estas sí van a ser dolorosas a la presión. Y el dato clínico, que prácticamente es el característico de este tipo de verruga, va a ser la presencia de puntos negros. Y estos puntos negros pues son los capilares que ya están trombosados, y pues se manifiestan pues estos como puntitos negros por la trombosis. También nos mencionaba en la bibliografía que cuando son múltiples verrugas plantares, el nombre que se le otorga va a ser verrugas en mosaico. Entonces esta es la característica de las plantares. Bueno, sí, porque se ve, bueno, la otra característica que le he mencionado a algunos en clínica, la diferencia con los tallos es que en la verruga sí se borran los dermatoglifos, y en los callos no, se ve la placa queratóxica. Entonces van a buscar esos dos datos. Entonces no es lo mismo, a veces puede venir un paciente con un puntito así aislado, o puede ser una placa así que abarque casi toda la planta del pie. Y duele por lo que le decía, por la reacción a cuerpo extraño, y porque acuérdense, la verruga, los virus solamente van a crecer en la capa epidérmica, pero también, en la planta de los pies, como es más gruesa, pues tienen ahí mayor espacio, ¿no? Y como son un crecimiento endofítico, a diferencia de las vulgares, pues queda ahí como sí hace con la presión, las hace muy, muy dolorosas. Muy bien, entonces puntos a destacar en este tipo de verruga: vemos que el tamaño va a ser de 0,5 a 1 centímetro, la presencia de puntos negros, endofíticos, o sea que crece hacia adentro y por lo tanto causa dolor. Y hacemos un breve repaso de las imágenes, vemos pues las grandes diferencias, ¿no?, que se pueden mencionar. Y pues la parte de infecciones extracutáneas, o que el libro los hacía énfasis en el condiloma acuminado, y que no vamos a hablar mucho porque es el siguiente tema. Sí, lo vamos a ver. Entonces, pero podemos mencionar que aquí las características es que pueden ser vegetantes, únicos o múltiples, y que aquí la principal forma de infección pues va a ser por transmisión sexual, ¿no? Entonces no vamos a hacer mucho énfasis, pero pues es importante mencionar que también se agrupa dentro del grupo de virus del papiloma humano. Bien, por los datos histopatológicos y de laboratorio. El libro nos mencionaba que insuficiente con los estudios clínicos, o sea, todo lo que vimos, la historia clínica y prácticamente la clínica. También nos podíamos ayudar con los datos histopatológicos o el simple Papá Nicolau, que esto vemos que es más que nada en los de tipo genital. Y también notábamos los que sería la imagen de la derecha, vemos los datos histopatológicos, cómo se divide en cierta manera
pues este tipo de estudio. Vemos que la hiperplasia epidérmica